Cuando recorremos nuestro territorio, no solo vamos descubriendo sitios históricos olvidados, sino que también vamos viendo cómo denominó el hombre a ciertos parajes, lugares, sitios que hoy son ciudades que fueron denominadas hace mucho, mucho tiempo, algunos de tiempos inmemoriales. Hoy nos encontramos con un estudioso de la geografía y los topónimos de La Pampa, el profesor Walter Casenave. A poco que uno analice la palabra puede desglosarla. Topo por indicar un lugar y nimos por el nombre. Los topónimos son los nombres con que el ser humano determina, ubica los lugares. Don Eliseo Tello decía, y creo que con toda razón, que la toponimia es una de las disciplinas, no sé si decir ciencia, pero disciplina por lo menos, que más conocimientos generales requiere, porque el toponomista tiene que saber idiomas, topografía, geografía, psicología, para entender por qué ese nombre está dado así. Y entonces la toponimia, digamos, es una disciplina que enriquece en mucho, porque además clarifica el panorama tal como lo vieron los que dieron esos nombres. Hay muchos topónimos de origen ranquel o anterior, sí, aquí en la zona. Creo que sí, hay muchos, algunos muy incisivos, muy ricos en su significado, ¿no? Y otros muy ricos en su historia. Muchas de esas denominaciones fueron hechas por el pueblo ranquel, o aún más atrás, la nación mamulche. Bueno, hay uno muy curioso que siempre me intrigó, pero que las fuentes para investigarlo están en Buenos Aires, que es el parlamento que tiene Feliciano Chiclana, que viene, creo que es en 1820, fíjate qué temprano, a Luan-Lauquén, a la laguna del Guanaco, acá a un tiro de piedra. Ya viene, por supuesto, con intenciones de un tratado de paz, y si no me equivoco, sí trae el mandato de la primera junta de gobierno. Y doblemente porque Luan-Lauquén está a orilla de una de las grandes rastrilladas del país ranquel, ¿no es cierto? El llamado Camino de las Víboras, el que hace Luis de la Cruz, en definitiva. ¿Cuál era ese Camino de las Víboras? Y el Camino de las Víboras, que venía, originalmente cruzaban la cordillera por el Boquete, por el paso de Antuco, y después se encaminaban en el oeste de La Pampa por el sendero de lo que hoy se llama Arroyo Seco, que está bordeado de pequeños y grandes manantiales, hasta llegar al cruce del Chadileubú, justamente uno de los cruces más estratégicos porque ahí el río estaba unificado, el paso del Noque. Después embocaba por las lagunas de Meaucó y llegaba al valle Nerecó o del Tigre. Ahí ya el camino sigue por el fondo del valle y aparece otro de los lugares muy interesantes de los topónimos y de los parlamentos, que yo justamente me he dedicado a estudiarlo desde hace varios años porque no se sabía dónde quedaba. Normalmente los topónimos se ubican. Que es Curalauquén, la laguna de las piedras, no se sabía. Bueno, ahora creo haberlo acertado. Ahí, don Luis de la Cruz se detiene, creo que son 4 días, y tiene un parlamento con Carripilún. Tiene una hermosa expresión cuando dice: Carripilún es el sol de estas tierras, para significar la proyección política que tenía. Y bueno, parece ser una cosa muy exitosa a tal punto que Carripilún lo acompaña hacia Buenos Aires, que era el destino de él,
que no llega porque justo son las invasiones inglesas, ¿no? Pero fíjate vos qué paradoja, lo que viene haciendo Luis de la Cruz es un mandato de Concepción, el intendente, la intendencia, mejor dicho, de Concepción, para trazar un camino interoceánico entre Buenos Aires y el sur de Chile. Fíjate algo que prácticamente recién ahora se está hablando en esta zona, acá. En ese tiempo, tan temprano, 1806, ya estaba en la concepción geopolítica, por decirlo así, de la colonia. Un camino que uniera el Pacífico con el Atlántico debía atravesar todo el territorio ranquel o mamulche. Y si hablamos de Luis de la Cruz, estamos hablando del año 1806. Y aún mucho antes, en el 1776, había pasado por estas tierras Ventura Echeverría, y antes de él Jerónimo Luis de Cabrera, que pasó en su mítica expedición a la ciudad de los Césares, o la Trapalanda, que llegó al río Colorado. Dejamos de lado, no nos dimos cuenta de nombrar Poitahue, donde vivía Baigorrita, que creo que ahí todavía hay manantiales. Por lo menos cuando yo estuve hace años ya, había. Claro, el manantial también depende un poco de las lluvias, pero había la maravilla de los manantiales, como decía Juan Carlos Bustriazo, ¿no? Que fue uno de los cantores de esto. Y estos topónimos le darían ensamble, encarnadura a la historia pampeana que ustedes mencionaban. Fíjate que en el norte de la provincia, cerca de Luigi, todavía se conserva un topónimo no indígena, pero muy significativo, que es la Loma de los Cañones, donde Emilio Mitre tiene que abandonar la artillería. Fíjate si eso no podría ser incluso un pequeño turismo histórico. Claro, sí, un circuito. totalmente. Y el turismo santarroceño podría incluirlo al Neuquén. Eso sí, habría que vestirlo un poco más de explicación y de lugar. Bueno, estás pisando donde hace 200 años pasó Luis de la Cruz o donde estaba Mariano Rosas, ¿no? Porque el turismo tiene dos vertientes, la física y la intelectual. Uno puede... La abstracta. La abstracta. Sí. Muchas veces hemos dicho que hay que rescatar los sitios que cuentan la historia ranquel. Difundir de forma cultural y educativa las narraciones que nos muestran una ventana al pasado y su cosmovisión y su relación con el presente. Uno de esos sitios importantes en estos relatos es Añancué. El gran valor, a mi criterio, de Añancué es que fue donde se realizó el Parlamento, y un Parlamento que ha tenido un detalle. No son muchos los detalles de los parlamentos que han sido detallados en su expresión. Además hablaron, bueno, los prohombres del ranquelismo, por decirlo así. Claro, aparte, por lo que se sabe hasta ahora, según tengo entendido, era un sitio de parlamento habitual entre las comunidades, porque estaba equidistante entre la de Baigorrita y la de Leucó, ¿no? Y el Médano una especie de anfiteatro donde se podía. Yo no me acuerdo. O sea, que vaya a saber cuántos parlamentos ha habido ahí. Añancué, el sitio donde se encontraban a parlamentar Mariano Rosas y Baigorrita. El límite entre los dos territorios y el sitio que menciona Lucio B. Mansilla en su excursión a los indios ranqueles. Añancué, un sitio que estaba indeterminado en la georreferenciación provincial, un lugar que había que encontrar. Pero ¿quiénes lo buscaban?
casualmente te quería comentar que cómo encontramos a Añancué. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, resulta que en su momento Casenave, Walter Casenave, realiza un trabajo de investigación y lo publica en el diario La Arena. Bueno, sobre Añancué. Yo por mi parte había hecho casi simultáneamente y sin saberlo otro trabajo también sobre Añancué, también buscando la ubicación. La cuestión que los dos coincidimos por vías independientes y usando distintas metodologías que el lugar era ese. Tomamos en cuenta la rastrillada que había recorrido Mansilla, tomamos en cuenta las imágenes satelitales actuales, tomamos en cuenta las rastrilladas que fueron marcadas en un mapa. Bueno, todo eso coincidió que el lugar era ese. Y casualmente la descripción que hace Mansilla del sitio coincide con los médanos esos que estamos viendo ahí. Entonces, realmente... ¿Recordás la descripción? Sí, él dice que viniendo desde el sur, viniendo desde Poitahue, se encuentra con unos médanos que van subiendo en elevación hasta que llegan a uno que es el más elevado y que ese sitio se conoce como Añancué y que ahí se hacen habitualmente los parlamentos, dice él, ¿no? Entonces, esa es la descripción que hace. Y dice que al lado está en la cancha de Chueca o de Palín. Bueno, todo eso se puede ver en la imagen satelital. Así que realmente un hallazgo impresionante donde utilizamos los registros históricos y utilizamos las imágenes satelitales. Tecnología actual. Tecnología aplicada a la historia. Entonces pudimos encontrar ese sitio. Entonces Walter hizo un trabajo muy interesante y bueno, y no, entre los dos hemos charlado bastante este tema y estamos muy decididos a impulsar que ahí se coloque algo porque era un sitio realmente histórico, ¿no? Ese es uno de los topónimos ricos en historia y que justamente estaba un poco postergado. Añancué es el sitio, bueno, ustedes recordarán cuando Lucio Mansilla viene en su famosa excursión a los indios ranqueles. Añancué es el lugar donde se realiza el parlamento entre los jefes ranqueles de toda el área, con Mariano Rosas a la cabeza y Baigorrita, y también la gente en esa suerte de democracia que se ejercía entre la comunidad ranquel, porque todos asisten y opinan. Bueno, Añancué es un sitio cercano a Victorica, que evidentemente debe haber sido muy bien ubicado respecto a las parcialidades, lo ponen como un centro, y allí entre esos médanos se realiza la conferencia, más que la conferencia, el parlamento, donde Mansilla trae sus proposiciones de paz y Mariano y los demás se las critican, se las modifican. Hay un intercambio de opiniones y de conceptos interesantísimo. Por eso yo digo que Añancué es un lugar de una carga histórica muy, muy grande. Un lugar que tiene mucha historia que contar, comenzando por el mismo relato de ese parlamento que nos deja testimoniado Mansilla. Se debería rescatar ese relato de Mansilla, donde describe muchas costumbres de nuestro pueblo y cómo se desarrollaba el comercio y la democracia según nuestras costumbres. Bueno, Añancué es un sitio, bueno, Cué, lugar, Añán es de límite, un lugar limítrofe, quiere decir, ¿no? ¿Limítrofe de qué? Limítrofe de las tolderías de Mariano Rosas y de Baigorrita. Es decir, cada uno tenía su jurisdicción y cada uno sabía que Añancué era el lugar donde ellos se reunían a parlamentar.
Entonces, era el límite. Bien, este sitio no aparece prácticamente en ninguna carta. Los agrimensores no lo relevaron, no lo vieron, no tuvieron información de él. Solamente aparece en un mapa de Mansilla de 1870. Y Mansilla habla de este sitio. Por suerte habla y nos da información. Añancué era un lugar que se ubica más o menos unos 5 kilómetros al sur de la actual localidad de Victorica, ¿no? Y cuando Mansilla va a ese lugar, hace un parlamento con Mariano Rosas, con Baigorrita y con Platero, ¿no? Cabral. Y en ese sitio se reúnen. El sitio son unos medanales, pero la parte de Añancué es el médano más alto que hay en la zona. Y por eso lo usaban, lo menciona Mansilla como la raya que limita los límites de un cacique y del otro. Y es el lugar más alto. Por lo cual ese sitio era el elegido. Bueno, al lado del médano de Añancué hay una planicie de unos 600 metros aproximadamente, que era usada por los indígenas para jugar a la chueca, o lo que ellos llamaban también como el palín, que era un deporte autóctono ranquel, y que se hacía mientras duraban los parlamentos, porque los parlamentos no eran un solo día, sino que eran varios días, y se reunían allí en ese sitio, ¿no? Así que Añancué tuvo esa importancia como sitio, digamos, de contacto entre ambos grupos ranqueles, y también de parlamento con otros grupos no ranqueles. Era un sitio de gran importancia. La importancia de esa reunión donde se reúnen los tres grandes caciques de la nación ranquel, Mariano Rosas, Ramón Cabral y Baigorrita, para debatir con Mansilla los términos del tratado que quería imponer la nación argentina a la nación ranquel. El resultado, digamos, de esa reunión en Añancué es el tratado de paz o el boceto del tratado de paz, que creo que después no se concreta finalmente, pero si uno lee el libro de Mansilla, que por cierto que es fascinante, cuando describe la asistencia a ese lugar y dentro con bastante honestidad cuenta lo que se habló y lo que dijo cada uno, realmente, insisto, enriquece el concepto respecto al topónimo. O sea, el topónimo es por el lugar físico, pero además cobra una gran importancia por la historia que se desarrolla allí. Yo creo que tanto las comunidades como el gobierno oficial tendrían que darle una mayor trascendencia a ese lugar y a otros también, ¿no es cierto? Pero ahí se pueden sacar infinidad de conclusiones sobre formas de vida, formas de expresión lingüística. O sea, el texto de Mansilla da para mucho, hasta para estudiar las jerarquías, cómo se movían dentro de los ranqueles. Podemos decir entonces que Añancué debe ser otro de los tantos sitios que deben ser mencionados, nombrados y hacer una cartelería correspondiente y, ¿por qué no, un monolito en el lugar señalizando el sitio, ¿no? Cuando recorrimos los posibles lugares de Añancué, nos sentimos inmersos en esa rica historia. Caminando esos médanos podíamos casi sentir el galope de los caballos, la bulla de la chusma, los gritos de los jóvenes y niños jugando a la chueca y el llamado de la trutruca al parlamento ranquel.